Hola amigos del Proyecto Despertar, bienvenidos a este corto curso sobre los 3 aspectos principales del sendero. Hoy vamos a comenzar con el primer verso. Aquellos que deseen pueden encontrar el texto en el material de apoyo del Proyecto Despertar en la carpeta de Google Drive. O también pueden hacer clic en el enlace que se encuentra en la descripción del vídeo, que los llevará directamente al archivo. Es una traducción al español de los 3 aspectos principales del sendero que hice hace algunos años. Muchos textos tibetanos comienzan con 3 puntos, que son el homenaje, la promesa de componer y la exhortación a escuchar. Entonces, la primera línea que encontramos en este texto, incluso antes del primer verso, es homenaje a los venerables maestros. Con esta línea, la Tsongkhapa quiere rendir homenaje a sus maestros, a todos sus maestros, pero en particular a Manjushri, el Buda o el Yidam de la sabiduría. Entonces, como sabemos, este fue un texto que escribió para resumir todo el sendero gradual en pocos versos para su discípulo Ngawang Drakpa, uno de sus discípulos más cercanos, y comienza agradeciéndole a sus propios maestros, luego de lo cual vemos dentro de lo que sería la promesa de componer una muestra de humildad. Y dice así: voy a explicar aquí, según mis capacidades, la esencia de la excelente palabra de los vencedores, la vía alabada por sus hijos sublimes, la puerta de entrada de los afortunados que aspiran a la liberación. Entonces, la primera línea es lo que llamamos el signo de humildad. Dice, voy a explicar aquí según mis capacidades, es decir, mis capacidades son limitadas, sin embargo, voy a intentar de explicar lo mejor posible estos puntos por el beneficio de los seres. Es un signo de humildad. De esa manera la Tsongkhapa también se está poniendo en una posición humilde en frente de los maestros. Con respecto a las siguientes 3 líneas, se dice a menudo en los comentarios de este texto que cada una de las líneas está asociada a uno de los 3 aspectos del sendero. Una línea para bodhicitta, una línea para vacuidad, una línea para renuncia. Entonces vamos a ver qué opinan ustedes. Cuando dice la esencia de la excelente palabra de los vencedores, en algunos comentarios lo encontramos como la línea que se refiere a renuncia. La segunda, la vía alabada por sus hijos sublimes, es la que se refiere a la bodhicitta. Y la tercera, la puerta de entrada de los afortunados que aspiran a la liberación, se dice que está asociada a la vacuidad. Desde mi punto de vista, tendría más sentido decir que la primera línea se refiere a la vacuidad, la segunda a la bodhicitta, ¿cierto? Eso queda igual. Y la tercera a la renuncia. ¿Qué opinan ustedes? Yo lo digo porque la esencia de la excelente palabra de los vencedores se parece más a la realidad última, ¿cierto? La esencia de todas las enseñanzas, los vencedores son los budas, de los budas están dirigidas, la esencia es llevarnos hacia la vacuidad. La segunda línea que dice, o la tercera del verso, la vía alabada por sus hijos sublimes, esa sí no queda duda alguna que se refiere a la bodhicitta. ¿Por qué? Porque hijos sublimes es un término que se utiliza para referirse a los bodhisattvas. Entonces, la vía alabada por los bodhisattvas es el sendero Mahayana, es la bodhicitta. Entonces, sin duda alguna, la segunda línea se refiere a bodhicitta. Pero la última línea dice, la puerta de entrada de los afortunados que aspiran a la liberación. Entiendo claramente por qué podría decirse que esta se refiere a la vacuidad, pues la vacuidad efectivamente es la puerta de entrada tanto para la liberación como para la iluminación. Pero la puerta de entrada hacia el sendero que te lleva a la liberación es la renuncia. Entonces, a pesar de que en algunos comentarios se dice que en la segunda línea la esencia de la excelente palabra de los vencedores se refiere a la renuncia, a mí personalmente me parece más claro asociarla con la vacuidad, ¿cierto? La esencia de la excelente palabra de los vencedores se refiere a la realidad última, lo que están tratando de mostrarnos en todas las enseñanzas. La vía alabada por los hijos sublimes, que son los bodhisattvas, se refiere a la bodhicitta, la vía mahayana, y la puerta de entrada de los afortunados que aspiran a la liberación es la renuncia.
Pues la renuncia es lo que te hace entrar en el sendero de la acumulación. Es la puerta de entrada que luego te llevará hacia la liberación. Pero también si el tercer verso se refiriera a la vacuidad, podríamos decir también que gracias a la visión de la vacuidad se puede tener acceso tanto a la liberación como a la iluminación. También se podría decir que la esencia de la excelente palabra de los vencedores podría ser la renuncia al samsara en su totalidad. Entonces, por eso algunos estudiosos asocian la primera de estas tres líneas con la renuncia en lugar de la vacuidad. Pero bueno, cada quien puede elegir lo que le parece más lógico. Entonces, estas tres, renuncia, bodhicitta y vacuidad, resumen todo el sendero hacia la iluminación. Como en esta presentación de los tres aspectos no se habla de manera extensa sobre los temas que pertenecen al practicante de motivación inferior, podríamos decir que todo lo que tiene que ver con refugio y el sufrimiento de los reinos inferiores se encuentra incluido dentro de la renuncia, en este caso en particular. Entonces, cuando pasemos a ver los versos sobre renuncia, si tienen a la mano las divisiones del Lamrim, todas las categorías que explica el sendero gradual hacia la iluminación, todos los temas. Por eso, si tienen a su mano las divisiones, el temario del sendero gradual hacia la iluminación, entonces al comenzar a hablar con la renuncia, podemos imaginar que eso incluye toda la presentación del practicante de motivación inferior hasta el comienzo del practicante de motivación intermedia, que es cuando se obtiene la renuncia. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que este primer verso es un resumen del texto a la vez, de los tres aspectos. Menciona los tres aspectos como a manera de introducción, de decirnos lo que está por venir, lo que estamos por estudiar. Y a nivel técnico, esta primera línea y el primer verso son el homenaje y la promesa de componer, seguidas por la exhortación a escuchar que viene en el verso número 2. Y esto es todo por hoy.